reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen said to the En people, aquellos días Esteban decía a la plebe, a los ancianos y a los escribas, rebeldes, infieles de corazón y cerrados de oídos, "You always siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. which of the prophets ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? they put to death Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. You received the law, Recibieron la ley por mediación de ángeles but you did y not no la observe." han observado. When they heard this, Oyendo estas palabras se recomían por dentro they ground their y teeth. rechinaban los dientes de rabia. But Stephen, filled with the Esteban, Holy lleno de Spirit, Espíritu Santo, looked up intently fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, and y Stephen dijo, said, "Behold, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. at the right hand of God." Dando un grito estentorio, Covered their ears, se taparon los oídos upon him, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Now Saul was consenting. Saulo aprobaba la ejecución. Verbum Domini. Into your hands, O A Lord, tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. be my rock of Señor, sé refuge. la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. You are my Tú rock. que eres mi roca y mi baluarte, For your name's por sake, tu nombre, lead me, dirígeme guide me. y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Into your hands, A tus I manos, commend Señor, my encomiendo spirit. mi espíritu. You will redeem Tú, el me. Dios leal, me librarás. My trust Yo is confío in en el Señor. I will rejoice Tu and be misericordia glad. sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Let your face Haz shine brillar upon tu me. rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the bread of life. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. Comes to me with El que viene a mí hunger. no pasará hambre. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. The crowd said to En Jesus, aquel tiempo dijo la gente a Jesús: "What sign can you ¿Y do qué that signo we may vemos see que haces and tú believe? para que creamos en ti? What can you do?" ¿Cuál es tu obra? Our ancestors ate Nuestros manna padres from comieron the el maná en el desierto, como está He gave them escrito. bread from heaven. Les dio a conocer, So a Jesus comer said, pan del cielo. Jesús Amen, les replicó: amen, I say to les you, aseguro it was not que no Moses fue who Moisés gave quien les bread dio from pan del heaven, cielo, my sino Father que es who mi gives Padre true el bread que les from da heaven. el verdadero pan del For the cielo. bread from God- Porque el bread pan de from Dios God es el que baja del cielo y da vida al mundo. gives life to the world. Ustedes entonces le dijeron: Sir, give us this Señor, bread. danos siempre de este pan. Jesus said to them, Jesús les contestó: I am the bread Yo of life. soy
el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. The gospel of the Lord. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. The Israelites were expecting Los a new israelitas Moses and one esperaban who a would un give nuevo Moisés, bread from uno heaven. y uno que había This de was traerles something pan that del was cielo. tied to the understanding Esto es algo que of estaba what the vinculado con prophesied la Messiah would comprensión de do. lo que el Mesías so this is part profetizado of the haría. question that they're Así que era posing parte de la to pregunta Jesus. que What le sign can you do that we may hacen see a and Jesús. believe in you? ¿Qué señal puedes hacer para que veamos y Because our creamos en ti? ancestors ate this Porque manna. nuestros ancestros So comieron de Jesus, este maná. as we move here into John chapter Así que 6, Jesús, al avanzar is aquí en giving San this Juan capítulo teaching 6, on ofrece the Eucharist, esta of his enseñanza acerca de la real Eucaristía, presence, acerca de su and that he presencia will real, give us y his que Él ha flesh de and his darnos su blood carne y su sangre food and drink, como and as the alimento y fulfillment bebida of y this como prophecy that he cumplimiento de gives. esta profecía. It's not just Que manna no in es the desert, he solamente is the true maná bread en el from desierto, heaven. Él es el verdadero pan del cielo. Participation Y esta in es his una divine life participación through en su our vida divina a reception of través his de body, nuestra blood, soul, and recepción de su cuerpo, sangre, alma y divinity divinidad in the Holy en Eucharist. la Sagrada Eucaristía. Very important, during this time, Es muy importante Easter durante Day, este tiempo for those who después are de Pascua, catechumens or who para work ustedes que with son catecúmenos o que those trabajan who con were catecúmenos, baptized at the aquellos que Easter son vigil. bautizados en la vigilia de The church Pascua. looks at this La Iglesia period mira este following Easter periodo as a después de period of Pascua como un mystagogy. periodo And it's helpful for all of de us as believers, just as during mistigogía. the Lenten Es season, importante para nosotros como we're invited creyentes, to después del refocus el or tiempo de Cuaresma, reflect hemos de upon the gift of enfocarnos our en el don de baptism, nuestro bautismo, the gift of our relationship el don with de Christ nuestra as relación being con Cristo adopted children of the como hijos Father, adoptados del Padre, and examining y ourselves in our examinarnos likeness en to Christ. y cómo nos The asemejamos fathers a of the Cristo. church would speak Los very padres de la clearly Iglesia about hablarían muy this time claramente of mystagogy. acerca de They'd este say we can't tiempo. really share the mysteries of the Dirían, faith verdaderamente no podemos this compartir treasury los of our misterios de la faith fe ni with esta those who do not have the ni gift este of tesoro de la faith, fe that con have not aquellos been que aún no tienen el don de la fe, enlightened yet or illumined aquellos que within by aún no this han indwelling sido of the iluminados Trinity, por the gift of the Spirit. este Because don they del can't Espíritu, understand porque no pueden that fully. entender There's esto also plenamente. concern that there would be Hay those who preocupación de que were habrían sneaking aquellos in among the que se faithful, están being escabullendo deceptive, entre and that los the Eucharist fieles, could siendo be desecrated. engañosos y que la But the real Eucaristía puede ser reason was desecrada. that they held off on teaching Pero about la the Eucharist until verdadera after razón es baptism que was that retienen, they retienen truly la believed, enseñanza and después it's del true. bautismo We porque can't verdaderamente fully creen. understand Y es this verdad, no gift podemos entender plenamente until we este have this grace don hasta of que tenemos esa baptism. gracia del bautismo. And so, with that, Así que this period of con ello, mystagogy then is este periodo de when the mistagogía church teaches es cuando la the Iglesia new believer, the little enseña al nuevo lambs, creyente, as a los often the pequeños fathers would call the corderos, newly como a menudo baptized, los the padres little llaman a lambs. los recién They would bautizados, mis pequeños instruct corderos, them y los in, instruyen these acerca deeper de mysteries of our estos faith, misterios más most profundos de nuestra fe, importantly of the y más Eucharist. importante aún, And that's why you see in los de la the Eucaristía. divine office Esto during lo this vemos en period el of time, oficio divino there's, durante este tiempo. a lot of the texts Hay of the fathers muchos de los point textos to que los and padres give señalan instruction on y this sobre gift los of the que Eucharist, ofrecen instrucción as acerca do de the este don de la scripture Eucaristía, texts. al igual que los So they textos invite us de automatically las as Escrituras. homilies Así que nos preach, invitan automáticamente como again, homilistas a every year predicar nuevamente about cada this año gift of acerca the real de este presence. don de la presencia So I real. did that this morning. Así That's all I'm que gonna hice eso say esta about mañana y that. es I'll let the todo other lo que voy a priests decir pick acerca that de up eso. as Voy a we dejar que los continue to demás move sacerdotes through John continúen con el chapter tema 6. al continuar But today avanzando we're en San Juan capítulo observing 6. the feast Pero day hoy of Saint estamos observando el día de Athanasius. festividad de San And Atanasio he was a y key figure, él fue una figura clave, father of the church, padre de la doctor of the iglesia, church, doctor who de la countered iglesia, the quien heresy of Arianism. luchó contra la herejía del arrianismo. Arian heresy was a La big herejía problem in the arriana 4th era un century. gran problema en el And siglo it IV. denied Negaba Arius, who was a priest, a Arrio, quien era un sacerdote,
Can you imagine a ¿Se imaginan priest un introduce the sacerdote heresy? And that's que usually what happened postule una most herejía? often in Y the early en church. realidad We es lo like to say que it's by pasaba these muy a menudo unbelievers, cuando la you know. iglesia estaba en But here sus comes comienzos. this, Pero aquí tenemos a presbyter, este this priest who presbítero, este had introduced sacerdote this way que of thought, introduce and it esta ultimately línea was de a pensamiento y denial of the finalmente divinity of fue Jesus una Christ. negación de la So you divinidad de heard in the Jesucristo. opening prayer Así this que como reference escucharán to como Saint Athanasius en as la a champion oración colecta of the se hace divinity referencia a San of Atanasio Christ. como defensor He's de la ultimately divinidad a de great Cristo. theologian También in, protecting our fue un gran teólogo al understanding, proteger or nuestro helping us entendimiento o develop ayudarnos or a desarrollar articulate o our articular understanding nuestro of the Trinity. entendimiento de la Trinidad. So according to Así Arius, que, according según to Arrio, this según heretic, este hereje, there are not three distinct no hay persons in tres God, personas co-eternal distintas en and Dios, equal in all things. coeternas e iguales en But what todas las Arius was cosas, saying sino is lo that que there's Arrio only decía one era que person, hay una the sola Father. persona, el Padre. And he looked at the Y, Son, the second y él person mira of the al Trinity, Hijo, la segunda as persona de only la a Trinidad, creature who, como like meramente us, is una made out criatura of que, al igual que nothing. nosotros, fue creado a partir de la So nada. he said Así that que the él second person of the dice que la Trinity segunda was persona de la created. Trinidad He didn't identify fue him creada. as the second person No of lo the Trinity. identificaba The como la Son segunda is persona de la only a Trinidad. creature made out El of Hijo solamente es nothing, una like criatura all hecho de other la nada, created igual que beings. todos los demás seres Although creados. we Y a would pesar call que him podemos God, llamarle Dios, it was only that we solamente would do so by lo kind hacemos of an extension por or an una especie exaggeration de of extensión o our exageración language. de nuestro Speaking idioma, of de him nuestro as the lenguaje, first and refiriéndonos a greatest Él como person la persona chosen más to be a grande, divine elegida para ser intermediary in the intermediario creation divino en and la redemption creación y of the world. redención del mundo. So how Así Arius que looked at la forma en que Arrio at Christ is that he miraba a was the Cristo logos or era que Él the era el word of Logos God, o el but Verbo not de that he Dios, was pero no que Él eternal. fuera There was a eterno. time that he did not Hubo exist. un momento Now, en we que no all take existió. this for granted, Ahora, todos that nosotros when we profess tomamos our esto por creed, descontado, que cuando we say profesamos quite nuestro the credo opposite of decimos what I'm telling justamente lo contrario de lo que les But estoy this was, diciendo, these pero were controversies that entered esas son in, controversias in the early que stages of the ocurrieron en church, and really las primeras etapas de la coming to iglesia y articulate our realmente faith because llegamos a articular nuestra there fe was error being porque se estaba spoken. What men like Saint Athanasius were enseñando doing un is error. saying, Y hombres como "Something Atanasio lo que hacían era jiving here. estaban Something enseñando is que hay not algo que no adding concordaba, up, and algo that que this is no wrong tiene teaching sentido, que es una in what you're enseñanza saying, and incorrecta. what were they basing it on? ¿Y en qué estaban This basando is esto? not true to the teaching of the Esto no apostles. es fiel a la enseñanza de los So that's apóstoles. what they were always Eso es lo que siempre ultimately ellos looking at. al finalmente They were miraban. getting, there's a lot of people getting far afield. Había muchas Saint personas Jerome que estaban makes desviándose the comment del that, camino. San Jerónimo hace un everybody went to comentario que bed todo el and woke mundo up the next day se and the whole acostaba a world dormir was, y el día siguiente se levantaba y el mundo entero era This ariano. heresy had spread, Esa herejía became se había pretty, propagado widespread and pervasive. And so de someone like manera Saint muy amplia Athanasius, they even así, y referred to him as persistente. Así que incluso Athanasius alguien ad como San mundum, Atanasio, Athanasius alguien all se alone refería a él against the como San world. Atanasio ad And he mundum, was this San Atanasio bishop solo calling contra el out, mundo. saying, "This Era un is obispo que not estaba the truth." And so he's levantando having la to voz y take up diciendo, this esta false no es la verdad. teaching and bring clarity Así que él to estaba what it enfrentándose is contra that esta we falsa profess enseñanza y as believers. trayendo claridad a lo que And so, creemos como what creyentes. Arius was saying, or Así the que lo que Arian Ario heresy estaba was diciendo, o la advocating, is herejía that, ariana, Jesus is sostenía not a era son que by Jesús nature. no es He's hijo not the por son of God naturaleza, by no es nature, el hijo de Dios por but naturaleza, merely by grace sino and meramente por adoption, gracia y in the same adopción. way that we are Nuevamente, la misma children forma que of the nosotros Father. somos hijos del And Padre, that the Father y que el adopted Padre lo adoptó in a recognition of en his reconocimiento de sus merits. méritos, Since Jesus might have puesto que sinned, Jesús es posible but que he haya did not. pecado, pero Again, the more I go no through lo an hizo. explanation of Así que this, mientras I más think hago we la can all explicación de esto, creo identify que the todos horror podemos of it. identificar el That horror Jesus en esto, might have que sinned, Jesús but he fue did not. capaz de pecar, pero no lo hizo. Jesus could not Jesús no sin. podía pecar. And so Arius Así ultimately was que saying that lo que Jesus was Ario kind of what estaba they diciendo call al final era in que Jesús philosophical terms a demiurge era who advanced in virtue and semidios, merit
y que progresó en virtud y mérito y llegó así a estar asociado de manera estrecha con el Padre. Así que era en la terminología de hoy en día, no utilizamos palabras como semidios, sino diríamos como un superhéroe. Era como Superman. Era igual que todos nosotros, pero tenía un don especial que lo volvía casi igual a Dios. Tanto así que lo podíamos confundir con Dios, pero en realidad no lo era. Así que su naturaleza finalmente no era la misma sustancia que el Padre. Así que ustedes pueden ver lo que San Atanasio veía aquí, que esto era muy antitrinitario y socavaba los cimientos del cristianismo al reducir la encarnación a una frase en el lenguaje, como diciendo, qué bonito, estamos haciendo referencia al nacimiento de Cristo, a cómo era la realidad que resultó de la encarnación, que el Señor tomó nuestra carne y murió en la cruz por nosotros para redimirnos, pero como San Atanasio señala, si el Verbo fue creado, si hubo un momento en que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, no existía, sino que fue creado de la nada, al igual que el resto de nosotros, entonces Dios no se hizo hombre ni redimió al mundo. Y como resultado, todos los misterios de la fe quedan disueltos. Esa es la consecuencia de la enseñanza hereje. Comienza con una pequeña separación y decimos, no está tan mal, y luego se aleja más y más y más de la verdad, hasta que en cierto momento estamos completamente separados de la realidad. Y eso es lo que San Atanasio está indicando, que Jesús no es realmente, si el Verbo no es carne en la persona de Jesús, y si esa palabra no es la segunda persona de la Trinidad, igual que el Padre, de la misma sustancia que el Padre, entonces, y él solamente es un superhombre, una figura así como Superman, mejor que todos nosotros, y lo miramos como que participa en la divinidad, pero en realidad no es así, entonces no hubiera podido redimirnos. El hombre no puede salvarse a sí mismo, solo puede ser salvado por Dios, quien participó en nuestra humanidad para darnos participación en su divinidad. Y eso es lo que San Atanasio señalaba, el horror de esta herejía. Así que la Iglesia entonces congregó a los obispos y teólogos para el primer concilio de Nicena. Esto fue el año 325 cuando se reunieron, principalmente para abordar la crisis arriana. Sabemos que hubo por lo menos 220 obispos presentes para ese concilio y que firmaron el credo que afirma la divinidad de Cristo y condena a Arrio como hereje. Así que en ese credo que firmaron, decimos esto en parte en la profesión de la fe todos los domingos, o cuando se les pide en la vigilia de Pascua que renueven sus votos bautismales. Uno está hablando a partir de lo que llamamos el credo niceno de Constantinopla. Hay una combinación de esos dos concilios. Y lo que profesamos ahí por este concilio de Nicena es lo siguiente, que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado, no creado, o sea, de la misma sustancia que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Así que eso es lo que la Iglesia nos da en respuesta
a of error from esta propagación de error Arius de and his Ario followers. y sus This seguidores. is what we truly Y eso es lo que believe, that verdaderamente he is creemos, que Él es de la consubstantial, that the misma Word is naturaleza, consubstantial with the consustancial Father. con el He's Padre, not created, no es creado, but he's begotten by sino the que es Father engendrado and por el exists Padre for all y existió eternity. para There's toda la not a time eternidad. that the second No hubo un person or momento the en que la Spirit segunda did persona not o el exist. Espíritu They're no haya existido. co-eternal Son with the Father. coeternos con el Padre. Again, we take this for Nuevamente, granted because tomamos we esto just por blurt it descontado out porque every simplemente lo Sunday. decimos cada domingo, But to take to heart pero that this was entender que articulated esto fue for us articulado as a result para of nosotros error como and as a result resultado of the Arian del heresy. error resultado And de so la we herejía speak ariana. of the Word Así as que the second hablamos del verbo, la segunda as a persona de la result of Trinidad, y como this resultado de esto this phrase, this añadimos esta adjective, frase, este eternal adjetivo, word. la palabra eterna. That's the name of this net. Y ese es el nombre de esta red televisiva. Solo quiero hacer mención de esto, que estamos en el aniversario número 30 de la fundación de nuestra propia comunidad, los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Y llegamos a existir mayo 2 de 1987. Mother Angelica founded this community of La Madre Angélica fundó esta comunidad de sacerdotes y hermanos para trabajar con este apostolado y esta misión de la red televisiva de la palabra eterna, EWTN. ¿Y por qué? Porque cuando ella fundó EWTN en 1981, ella lo hizo en respuesta, se sentía que estaba siendo guiada por el Espíritu para ayudar a enseñar la fe. Y ella estaba haciendo eso a través de sus muchos libros, a través de cintas de cassette. Y ella iba a diferentes lugares aquí en Birmingham a la red televisiva produciendo pequeñas series que transmitían en otros canales cristianos. Y cuando ella estaba grabando esos programas, se enteró que había un canal que iba a transmitir un programa titulado La Palabra, y ese programa socavaba la divinidad de Cristo, no reconocía la divinidad de Cristo. Así que lo puedes leer en la biografía de la madre, que ella fue y tuvo una conversación con este administrador de aquel canal, la Madre Angélica, y su temperamento italiano. Se imaginarán cómo habrá sido esa conversación. Pero ella era muy bondadosa, pero firme. Y ella le estaba diciendo a ese gerente de ese canal: ¿usted es cristiano? ¿Usted cree? Y él le contestó: por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo es capaz de poner algo así en el aire? La Madre Angélica diría lo mismo a las personas en el banco que no le daban dinero para progresar su misión. Decía: toman riesgos e invierten en todo tipo de otras cosas, pero aquí viene una monja para pedir ayuda y no son capaces de confiar en ella. Ellos decían: ¿en qué podemos basarlo? La madre les decía: la fe. El del banco le decía: ¿quiere que le dé un préstamo basado en la fe? Y ella les llamó paganos. Dijo: eran paganos cristianos. Se identificaban como creyentes en Cristo, pero no tomaban el riesgo por Él. Así que eso es lo que ella finalmente decía a ese gerente de televisora: usted es cristiano y va a transmitir algo así al aire que está negando quién es Cristo. Y él le restó importancia. Así que ella se puso más firme y básicamente le dijo: yo no puedo permitir que mis programas salgan al aire aquí. Si usted va a estar mostrando un programa como este, no puedo utilizar su estudio, si esto es lo que usted va a permitir. Y él le contestó que si se marchaba de grabar en su estudio, nunca más iba a salir en la televisión ya más. Para aquel momento, la presión de la madre probablemente estaba elevada hasta por acá. Y ella dijo: no lo necesito a usted. Básicamente dijo: usted me va a decir qué tipo de programas yo puedo transmitir al aire. Y ella dijo: no los necesito. Yo haré mi propio canal televisivo, mi propia red televisiva.
Now, propio that estudio. she admitted Ella when she got into admitió the car. I know the cuando person, subió al is a carro. dear friend of Yo mine who conozco una was persona driving que the es car amigo that mío que day. estaba And manejando she el carro said ese Mother día Angelica y got in the back seat se cuenta and que she la madre said Angélica se to subió al asiento them, trasero y les dijo, I blew it. You know, I blew acabo it. de cometer un error bien grande. She had kind of blasted the guy and she thought Ella we're se había enojado con el Señor y se había salido de la televisión, pero regresó aquí al monasterio y les contó lo que había pasado a sus hermanas, que había cometido un gran error, y lo que dijo, y estaban haciendo un garaje justo aquí al costado del monasterio, y las hermanas son las que le dijeron, utilicemos el garaje, vamos a hacer un estudio de televisión. Y miren lo que el Señor hizo por esa fe y finalmente por defender la divinidad de Cristo, defender a nuestro Señor. Y la madre bautizó el canal, ese programa que estaba supuesto a salir al aire se iba a llamar La Palabra, así que le puso al canal la red televisiva de la Palabra Eterna. Dijo, no vamos a negar quién es Cristo. Igual que el Padre, consubstancial con el Padre, engendrado, no creado, Él es la palabra eterna, y eso es lo que proclamamos. Y es una bendición haber sido invitado por la Madre en 1987 y en los años posteriores para nuestros hermanos y hermanas que participen en esta gran misión de la red televisiva. Solo quiero concluir con el siguiente comentario acerca de San Atanasio, que él se le cuenta como uno de los grandes doctores orientales de la Iglesia. En cualquier iglesia oriental él es llamado el padre de la ortodoxia. Y para que no pensemos que es fácil defender a Cristo, él sirvió como obispo 45 años y 17 de esos años los pasó en exilio. No solamente por este conflicto ariano, sino por otros temas. 5 veces separadas fue mandado en exilio por los emperadores romanos. La mayoría de nosotros, si somos mandados en exilio, nos están diciendo que no le caemos bien a la gente y que algo tenemos que cambiar para poder volver. Pero él permaneció firme en su profesión de la fe y puede ser un gran testigo para nosotros. Él sufrió persecución, sufrimiento. Estoy seguro que hubo momentos en que él le preguntó al Señor, ¿por qué yo? Seguro que como el resto de nosotros, pero el Señor le concedió fortaleza para ser ese gran defensor de la divinidad de Cristo.